En los últimos años, un episodio sanitario, el que se instaló en 2020, de gran escala volvió a poner en evidencia una tensión que atraviesa a las sociedades modernas. La confrontación entre la ciencia auténtica, aquella que se somete al escrutinio, a la duda y al método, y la ciencia dogma, erigida como una autoridad incuestionable al servicio del statu quo. El caso que detonó el debate es conocido: un inyectable, promovido por autoridades gubernamentales y por la industria que lo producía, fue introducido en el país bajo la etiqueta de seguro y eficaz. Contradicción: en fase experimental, la autorización regulatoria, otorgada en carácter de emergencia, se basó exclusivamente en la información aportada por los propios productores, sin una verificación independiente robusta que garantizara la calidad, la composición y la seguridad del producto. Así, un elemento presentado como incuestionable terminó distribuyéndose a una población que confió en la palabra institucional. Con el paso de los meses, comenzaron a aparecer efectos adversos de distinto grado: leves, moderados, graves e incluso mortales. Los reportes no fueron ni anecdóticos ni marginales, reflejaron una magnitud que exigía, al menos, una revisión crítica y urgente por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, la respuesta oficial fue nula o, en el mejor de los casos, tardía y rebuscada. Ante este panorama, un grupo de científicos y médicos independientes, profesionales que no pertenecían al panel de expertos avalados por el gobierno y los medios, decidió investigar. Analizaron el producto, revisaron su composición y estudiaron sus efectos fisiológicos. Sus hallazgos fueron perturbadores. Detectaron elementos no declarados, sustancias sin justificación alguna para uso terapéutico y compuestos potencialmente dañinos para organismos humanos. La solidez metodológica de estos análisis, replicados y contrastados en distintos laboratorios, abría preguntas urgentes sobre la integridad de la información original que sustentó la autorización, la promoción, la difusión y la aplicación del producto. La reacción de los defensores del relato institucional fue inmediata. Antes que abrir un debate científico serio, optaron por deslegitimar a quienes exponían inconsistencias. Los medios, tanto hegemónicos como supuestamente alternativos, tomaron partido por la narrativa dominante. Calificaron de anticiencia, peligrosos, desinformadores, irresponsables a los profesionales que, justamente, estaban aplicando el método científico en su forma más genuina: dudar, comprobar, replicar y poner a prueba las afirmaciones que se presentan como verdades incuestionables. Esta dinámica expone un problema estructural: cuando la ciencia se convierte en autoridad dogmática, deja de ser ciencia. La esencia del conocimiento científico no reside en la afirmación impositiva ni en la repetición de consignas, sino en la capacidad de someter cada hipótesis, por popular que sea, al contraste empírico, al análisis crítico y a la revisión independiente. Una ciencia que no permite preguntas no es ciencia, es propaganda. Lo que se vio en este caso fue, precisamente, un choque entre dos modelos. Por un lado, la ciencia dogma, sostenida por instituciones políticas, organismos regulatorios y conglomerados mediáticos, que exige obediencia y desalienta el cuestionamiento. Por otro, la ciencia auténtica, representada por profesionales que priorizaron la evidencia, la duda metódica y la protección de la población por encima de cualquier alineamiento político o comercial. Profesionales que arriesgaron no solo sus trabajos, también su reputación, sus carreras, e incluso, algunos, sus propias vidas. La reciente apertura de un debate oficial en el Congreso, donde los investigadores independientes finalmente pudieron presentar sus hallazgos, marca un punto de inflexión. No es solo un reconocimiento tardío de que existía un problema, sino también la confirmación de que el control ciudadano y el rigor científico no deben jamás ser subordinados a los intereses del poder. Este episodio deja varias enseñanzas fundamentales. La primera, que la salud pública no puede depender de relatos, sino de datos verificables, de estudios transparentes y de controles rigurosos. La segunda, que el rol de los medios debe ser el de informar y fiscalizar, no el de blindar narrativas ni perseguir a quienes se apartan del libreto. Y la tercera, que el método científico, la duda, la replicación, la evidencia, es el único antídoto contra los abusos, las negligencias y las distorsiones del poder. En un tiempo donde la verdad parece ser negociable, recordar que la ciencia es un proceso y no un dogma es una responsabilidad colectiva. Solo así puede preservarse la integridad del conocimiento, la salud de la población y, sobre todo, la dignidad de quienes hoy exigen verdad, justicia y reparación. La ciencia es un método, no un altar. Sin preguntas no hay verdad,
Sin verdad no hay progreso. En los últimos años hemos sido testigos de un fenómeno inquietante, la transformación de la ciencia, o, mejor dicho, de su apariencia pública, en una especie de religión secular donde ciertos actores determinan dogmas, establecen mandamientos y excomulgan a los disidentes. Lo que debería ser un camino abierto a la indagación, al error y a la revisión constante, se convierte en una narrativa blindada. Y cuando la ciencia se transforma en dogma, deja de ser ciencia. El problema no es nuevo, pero su masificación sí lo es. Cuando los intereses corporativos, la urgencia política o la necesidad mediática de certezas rápidas chocan con la lenta y rigurosa labor científica, suele triunfar lo inmediato. Se impone un relato uniforme que necesita cerrar rápido, aun cuando los datos todavía no cierran. Aun cuando las consecuencias, como ya ha ocurrido, de forma probada y dolorosa, impactan en cientos de miles de personas. No es necesario discutir marcas, nombres de laboratorios o siglas de medicamentos para comprender el fenómeno. Lo esencial es el mecanismo, un producto avalado por autoridades, legitimado por discursos de expertos y amplificado por medios, que luego muestra efectos adversos masivos, completamente incompatibles con la supuesta solidez inicial de la evidencia. Cuando eso sucede, ¿qué falla? ¿La ciencia? ¿O la conversión de la ciencia en propaganda? Aquí emerge la pregunta más profunda. ¿Cuándo dejamos de tolerar la duda? ¿Qué es la base misma del método científico? Porque quien se atreve a cuestionar, quien plantea preguntas, aunque sean legítimas, aunque estén sostenidas en datos preliminares, aunque simplemente invoquen prudencia, es señalado como hereje moderno. Se lo acusa de negacionista, conspirativo, irresponsable, ignorante o subversivo. La crítica deja de ser una herramienta de avance para convertirse en una amenaza para el statu quo. Los medios de comunicación, en este escenario, no cumplen el rol de mediadores entre el conocimiento y la gente, sino que operan como guardianes del dogma. Construyen etiquetas, moldean percepciones y definen el terreno de lo decible. Pero la ciencia nunca avanzó obedeciendo etiquetas. Avanzó precisamente cuando alguien desobedeció. Sócrates ya lo sabía, la pregunta es el primer acto de rebelión del pensamiento. Por eso el método socrático no busca imponer verdades, sino desnudar las inconsistencias hasta llegar a un conocimiento más sólido. En cambio, lo que hoy presenciamos es la consolidación de un espacio público donde preguntar es peligroso y donde la respuesta oficial se vuelve incuestionable por diseño, aunque después la realidad, siempre implacable, exponga sus costuras. Entonces, corresponde volver a lo básico. ¿Qué es la buena ciencia? Aquella que acepta su falibilidad, que se corrige, que reconoce conflictos de interés, que nunca se confunde a sí misma con autoridad moral, que permite el debate, lo fomenta, lo necesita. La ciencia que abraza el método científico como brújula y no como mero eslogan publicitario. ¿Qué es la mala ciencia? La que opera por mandato, por presión política, por venta de imagen o por alineamiento corporativo. La que censura preguntas en vez de contestarlas. La que prefiere proteger una narrativa antes que reconocer un error. Y aquí surge la cuestión central. ¿Qué tipo de ciencia queremos como sociedad? ¿Una ciencia subordinada a intereses que necesitan uniformidad, o una ciencia incómoda, crítica, imperfecta y honesta? La respuesta no debería ser difícil. Pero asumirla implica valentía, valentía para desafiarnos, para permitir la duda, para cuestionar lo establecido y para rechazar la estigmatización como método de control. Porque sin ese espacio de duda abierta, lo que llamamos ciencia puede seguir existiendo, pero solo como palabra vacía, se convierte en una chapa de inmunidad para cualquier cosa. En definitiva, no se trata de defender o atacar un caso particular. Se trata de defender el único patrimonio que hace posible el conocimiento real. La libertad de preguntar. Sin eso, la ciencia se convierte en dogma. Y un dogma, por brillante que luzca, nunca ha sido garantía de verdad. Amigos, compatriotas, ciudadanos. Por eso esta entrada, para extender una invitación a la reflexión sobre algo que atraviesa nuestro tiempo, algo que condiciona la información que recibimos, las decisiones que tomamos y la forma en que interpretamos el mundo. No vengo a imponer conclusiones. Vengo a invitarlos a recuperar algo mucho más valioso, el derecho a preguntar. Porque en los últimos años hemos visto un fenómeno inquietante. La ciencia, esa herramienta extraordinaria que nos permitió comprender el universo, mejorar la vida humana y corregir nuestros errores, empezó a ser tratada como si fuera un dogma.
como si fuese un altar frente al cual solo cabe arrodillarse y repetir verdades prefabricadas. Pero la ciencia no es eso. La ciencia nunca fue eso. La ciencia es duda. La ciencia es revisión. La ciencia es debate. La ciencia es el coraje de corregirse cuando se equivoca. Y sin embargo, cuando observamos lo que sucede hoy en el espacio público, nos encontramos con una paradoja peligrosa: la presencia mediática de una ciencia que no permite preguntas, que responde con etiquetas, que reemplaza la evidencia con narrativa y el método con autoridad. ¿En qué momento ocurrió este desvío? ¿En qué momento preguntar empezó a ser un acto de rebeldía? ¿En qué momento el escepticismo, esa virtud que permitió todos los avances de la humanidad, se convirtió en un motivo de estigmatización? Porque esto también debemos decirlo con claridad. Hubo hechos concretos, probados y documentados, donde decisiones avaladas por instituciones, autoridades sanitarias e industrias poderosas causaron daños masivos. Cientos de miles de personas, en distintos países, en distintos contextos, padecieron las consecuencias de lo que se presentó como seguro, probado, avalado. No necesitamos mencionar nombres ni marcas. Los hechos hablan solos. Y aún así, cuando alguien osó preguntar, cuando alguien quiso saber más, cuando alguien planteó dudas razonables, ¿qué recibió? Críticas, burlas, estigmatización mediática. Se lo llamó negacionista, conspirativo, irresponsable. Se lo sacó del debate antes de que pudiera aportar una sola evidencia. Entonces, ¿qué clase de ciencia es la que teme a las preguntas? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si el método científico, el mismísimo método que exige revisión y contraste, se convierte en una mera palabra decorativa para legitimar decisiones apresuradas? Los medios de comunicación, lejos de promover un debate serio, muchas veces actuaron como guardianes del relato. No como intermediarios entre la evidencia y la ciudadanía, sino como custodios de una narrativa que no se podía desafiar. Y eso, seamos honestos, no es periodismo. Es propaganda. El filósofo Sócrates decía que preguntar es el primer acto de libertad del pensamiento. Y tenía razón. Cuando dejamos de preguntar, dejamos de pensar. Cuando dejamos de pensar, dejamos de elegir. Y cuando dejamos de elegir, otros empiezan a hacerlo por nosotros. Por eso hoy debemos volver a lo esencial. ¿Qué es la buena ciencia? La buena ciencia no presume infalibilidad. No le teme al error. No se molesta con la crítica. No censura para evitar el debate. La buena ciencia se fortalece cuando alguien la cuestiona, porque sabe que cada pregunta es una oportunidad de mejorar. ¿Y la mala ciencia? La mala ciencia es la que se protege detrás del prestigio. La que usa la autoridad como reemplazo de la prueba. La que cierra la puerta cuando alguien golpea con una pregunta incómoda. La que prefiere sostener una narrativa antes que aceptar que se equivocó. Entonces la pregunta es ineludible: ¿de qué lado queremos estar como sociedad? ¿Del lado del dogma? ¿O del lado del método? ¿Del lado de lo impuesto? ¿O del lado de lo que se demuestra? ¿Del lado del miedo a preguntar? ¿O del lado de la valentía de buscar la verdad, aunque incomode? Porque al final, no se trata de un caso particular, ni de una industria, ni de un episodio aislado. Se trata de defender la base misma del conocimiento humano, la libertad de preguntar. Sin eso, no hay ciencia. Sin eso, no hay progreso. Sin eso, ni siquiera hay ciudadanía. Y quizá este sea el mensaje más importante. Preguntar no te convierte en enemigo de nadie, te convierte en un ser humano libre. No es rebeldía. No es conspiración. No es negación. Es responsabilidad. Porque la ciencia no avanza con obediencia ciega. Avanza con preguntas valientes. Y hoy, más que nunca, necesitamos recuperarlas. Todo aquel que, desde el poder de un micrófono, que acusa sin saber, que difunde una narrativa impuesta sin haber hecho lo que un periodista serio, que ama su profesión, que es investigar, cotejar los contrapuntos, recabar información y escuchar ambas posiciones para concluir objetivamente sobre algo tan serio y delicado como esto, lo que hace, no solo lo define como un pésimo periodista, lo coloca en el lugar de cómplice, por acción u omisión. Gracias.